Hola chicos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es un nuevo bloque. ¿Sí? Primero que nada quisiera darles la bienvenida a lo que es nuestra materia que vamos a llevar en este bloque de su siguiente cuatrimestre, septiembre a enero de 2020. ¿Sí? Vamos a estar manejando lo que es la materia de psicopatología 2. Esta materia, bueno, yo primero que nada me presento con ustedes. Mi nombre es Inés Sánchez Torres, soy maestra en criminología, licenciada en psicología y bueno, tengo una experiencia profesional y laboral que va de la siguiente manera. He estado como docente durante 22 años, casi 23. Tengo lo que sería especialidad en psicoterapia cognitivo-conductual, ya desde hace 18 años, la cual la trabajo ampliamente. Soy perito psicológico desde hace 10 años. Y bueno, esta es la parte de mi experiencia. Mi formación académica va de la siguiente manera. Soy licenciada en psicología desde hace 23 años. Tengo especialidades en terapia cognitivo-conductual en niños, adolescentes y adultos. Y tengo la maestría en criminología. Todo esto, bueno, resumido para que voy a ser su docente en el siguiente bloque con la materia de psicopatología. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero que nada, me gustaría que por parte de lo que es la retroalimentación, ustedes me manejen una pequeña presentación de ustedes, así sencilla como la estoy haciendo yo, en la cual me digan quiénes son, cuántos años tienen, por qué el gusto de la psicología, qué han hecho educativa y laboralmente durante este periodo que llevan y de dónde son, ¿sí? Además de qué esperan de esta materia. ¿Por qué les pregunto toda esta parte? Primero porque el psicólogo es ampliamente investigador. A mí me gusta conocer a mis grupos, me gusta conocer a mis alumnos y bueno, dentro de esto pues es una parte importante conocer lo que es la presentación de ustedes. No sé cómo estén y sobre todo me gustaría saber qué esperan de la materia. Hay muchas personas que van enfocados a otra área de la misma psicología. Recuerden que tenemos grandes áreas y esta materia pertenece a lo que será la clínica, ¿sí? Clínica y bueno, va a tener un montón de ramificaciones en todos los elementos, pero en especial de la clínica. Bueno, ¿cómo va a estar desarrollado nuestro curso? Primero que nada, ahorita les voy a manejar las reglas de trabajo que vamos a tener. Vamos a tener lo que es el objetivo de la asignatura, el temario que vamos a estar manejando, cómo se va a evaluar y para finalizar vamos a tener lo que es el material de la primera semana que se va a trabajar. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio a lo que es nuestra primera clase. Primero que nada, chicos, las reglas de trabajo van a estar en los siguientes 2 meses, septiembre y octubre, que es nuestro primer bloque. Vamos a tener nosotros 6 sesiones semanales de lo que va a ser nuestra materia. Por lo tanto, el temario se va a dividir en esas 6 sesiones, en el cual les voy a manejar en cada una de las semanas un video como tal, un material didáctico que se vamos a estar dejando, son 1 o 2 tareas que vamos a estar checando, vamos a dejar material y vamos a dejar un podcast posteriormente hasta el jueves de la semana, ¿sí? ¿Para qué? Para resolverles todas las dudas que ustedes tengan, para resolver las preguntas que ustedes vayan teniendo a lo largo de lo que es la lectura y manejo del material. Por lo tanto, sí me gustaría que ustedes hicieran esta lectura o esta revisión del material antes del día miércoles para que el día jueves ya me manden, miércoles o jueves, me manden lo que serían sus preguntas que yo pueda responderles en el podcast o en forma de retroalimentación, ¿sí? Entonces, esa sería una de las primeras reglas. Otra de las reglas va a ser en que cada semana tiene una calificación específica, por lo tanto se les va a estar dejando de 1 a 2 tareas dependiendo de lo que es el contenido y esas van a estar divididas
en ese porcentaje que se está dando, ¿sí? Por lo tanto, ustedes checarán en el calendario y dentro de lo que sería el desarrollo de su carta descriptiva del programa, cada uno del valor que tiene cada semana, ¿sí? Estoy para resolverles cualquier duda, cualquier situación que ustedes presenten dentro de lo que sería el material de trabajo y por lo tanto sí me gustaría que todas las dudas que tengan, todos los elementos que ustedes vayan manejando, los expresen por retroalimentación, totalmente, ahí me lo dejen y yo si no es diario, cada tercer día estoy revisando la plataforma por si hay alguna duda, por si hay alguna aclaración y bueno, espero apoyarles en todo lo que es el contenido de la materia, ¿sí? Entonces, eso sería parte de, chicos. Ahora, si vamos a dar inicio a lo que es nuestra materia. La materia de Psicopatología 2 tiene un objetivo general en el cual en este momento se los voy a mencionar. Dice que al finalizar el curso el alumno analizará las principales alteraciones que se generan en la personalidad, determinando las características esenciales de los trastornos con la finalidad de diagnosticar qué tipo de patología padece determinada persona, ¿sí? Entonces, en esta situación, como ustedes lo saben y como supongo que ya lo checaron en Psicopatología 1 y en áreas clínicas, es muy importante la personalidad. Por lo tanto, bueno, ahorita vamos a estar hablando un poquito de ello y vamos a manejar el temario de nuestro material. Nuestro bloque se divide en 4 unidades grandes, 4 unidades que se van a estar dividiendo en 6 semanas y bueno, para la primera y segunda semana tenemos lo que serían los trastornos de pánico y agorafobia. Todos estos trastornos, todos los que están manejando aquí, la unidad 1, 2, son trastornos de ansiedad. También en la unidad 4 son trastornos de ansiedad, pero ahorita ya el DSM-5 los aparta, ¿sí? Entonces vamos a tenerlo en un apartado posterior. Y la unidad número 3, que son trastornos de ajuste y adaptación, son trastornos que vamos a estar tomando en cuenta muchísimo las etapas de desarrollo que nos manejan ahora sí, los teóricos. En especial, bueno, yo les menciono mucho a lo que es Erik Erikson. ¿Por qué? Porque vamos a tener periodos específicos de adaptación, ¿sí? Periodos específicos de adaptación en los cuales por X o Y razón, por estar pasando una crisis o un elemento esencial, no se llega a adaptar y se genera una problemática de personalidad o una problemática de trastorno. Entonces, todos en las unidades, si ustedes ven, tenemos casi los mismos puntos, nada más va a determinar lo que serían las actividades de cada una de los trastornos. Primero que nada, se tienen que definir los trastornos en cada uno de ellos. Tenemos que dar las características clínicas, lo que es la evaluación, cómo se evalúan, lo que es el diagnóstico diferencial, lo que es la epidemiología y bueno, los factores, todos los factores que se van a manejar, todo lo que serían los factores de riesgo y en estos factores de riesgo vamos a tener genéticos, neurológicos, biológicos, sociales, totalmente, bueno aquí faltan algunos, pero yo trataré de meterles todo lo que son los elementos y bueno, también vamos a darles una explicación dependiendo de las teorías que se van manejando, como son las teorías psicoanalíticas, las teorías conductuales, las teorías humanistas, todas las que nosotros manejamos como psicólogos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cada uno de ellos va a tener una explicación, va a tener lo que sería un desarrollo por trastorno y por problemática. Aunque quiero dar inicio a nuestro material dando una generalización de lo que es la ansiedad, porque en sí todos estos pertenecen a lo que es el grupo de ansiedades, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a continuar con lo que es esta parte. ¿Cómo se va a evaluar? Como ya les había dicho, la forma de evaluación dice en cada una de las 5 semanas que son la de evaluación, dice se dejarán de 1 a 2 tareas y la misma tendrá un valor total de la semana que sería del 15 o el 20%. En cada una de ellas se solicitarán aspectos determinados por cumplirse los cuales se deben de llenar a cabo para alcanzar la máxima calificación y obtener la mejor nota. Yo les pido
que traten de manejar lo que serían los criterios. En cada una de las tareas yo les voy diciendo lo que son criterios. Por ejemplo, en el primero, que es esta semana, va a ser un foro. En ese foro ustedes tendrán que contestar la pregunta detonante y aparte responder a 2 preguntas de sus compañeros. Por lo tanto, en esa cuestión, ahí tendrán ustedes la calificación completa. Traten de hacerlo lo más pronto que puedan para que yo les pueda asignar la calificación de que tuvieron su participación, explicaron lo que sería la pregunta detonante para ustedes y también se está manejando lo que sería la retroalimentación a 2 de sus compañeros, ¿sí? Por favorcito, en ese caso sería esta tarea. En las siguientes van a ser tareas como hacer cuadros, de integración de elementos, como checar a un caso, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes y cada uno de ellos va a estar dependiendo de la tarea que se vaya manejando. Esa va a ser la forma y bueno, cada semana tiene un valor, ¿sí? 15%, 20%. La última semana tiene también un 20% que es el examen, ¿sí? Pero en la última semana, por eso nada más les manejo 5, porque en la sexta se queda lo que es el examen. Ok, chicos, entonces, bueno, habiendo aclarado lo que va a ser nuestra introducción y nuestro desarrollo de este bloque generalizado, vamos a dar inicio a lo que sería la primera semana. Como ya les había comentado, tenemos nosotros lo que sería la parte de introducción a los trastornos de ansiedad. Esta la agregué porque en sí nuestra unidad empieza en la unidad 1, trastornos de pánico y agorafobia. Solamente vamos a tomar algunas generalidades simples para que ustedes recuerden y retomen elementos que ya han estado checando durante lo que son la clase de psicopatología 1 o lo que sería psicología clínica, ¿sí? Entonces, por favorcito, ya conocemos lo que sería lo que se va a estar manejando, ¿sí? Definición, características clínicas, evaluación, diagnóstico diferencial, epidemiología. Hasta ahí nos vamos a quedar dentro de lo que sería esta semana, ¿sí? Trastorno de pánico, los trastornos de pánico y agorafobia. Totalmente. Entonces, bueno, vamos a dar introducción a esta parte. Primero que nada, yo les comento y les digo que la vida de todo ser humano y sobre todo en estas épocas es complicada, ¿sí? Muy complicada. Entonces dice, pero cuando las complicaciones normales, ¿sí? Que vamos manejando, propias del ser humano, les añaden un trastorno, sea del tipo que sea, afecta a la personalidad de una forma tan global que le envuelve por completo. A veces hasta le cambia, ¿sí? La forma de cómo se va a desarrollar socialmente. Dice, se vuelve la persona más temerosa, más irritable, más triste, más aislada, todo. Si tú le dices a una persona, es que eres ansiosa o eres una persona depresiva, eres una persona con tal trastorno, que ya es una etiqueta que le estamos dando, pues simple y sencillamente se va a sentir peor, ¿sí? Entonces nosotros como el área clínica que somos, vamos a estar checando, primero que nada, verificar bien claro lo que es los criterios para evaluarlos, para no etiquetarlos de la primera manera, ¿sí? Entonces, ahí vamos manejando esta parte. Un trastorno interfiere en la forma de pensar, de sentir y de actuar de la persona. Ya les dije que cuando se te dice tú eres así, vamos a tener esa etiqueta y nos vamos a sentir peor o diferente a las demás, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como ya vieron ustedes estadísticas, salimos de la normalidad o sale la gente de la normalidad y eso es más complicado. Dice, para que las decisiones clínicas sean adecuadas, eficientes y seguras, los profesionistas, que somos nosotros, necesitan actualizarse permanentemente sus condiciones, sus conocimientos, objetivos al que dedican importantes esfuerzos, ¿sí? Dice, pero si hay algo que nos queda claro, es que los profesionistas de la psicología es que cuando duele vivir, duele todo. O sea, hay personas y sobre todo cuando estemos viendo cierto tipo de trastornos como son los de ajustes y adaptación, la gente quisiera no vivir, quisiera evitar esa etapa, quisiera generar otras cosas que ya se los platicaré en ese momento, pero que sin embargo ahorita todo ser humano le cuesta trabajo el vivir, ¿sí? Es complicadísimo la supervivencia o la vivencia con cada uno de nosotros. Por lo tanto, es muy importante que nosotros manejemos las características, aprendamos bien, dice que no nada más es
manejar las características clínicas de los trastornos, que ya tenemos nosotros algunos criterios, ¿sí? Espero que ustedes recuerden y ahorita se los voy a retomar un poquito de los criterios que tomamos los psicólogos para poder evaluar totalmente. Estos criterios son los criterios que maneja el DSM-5 y los criterios que maneja la CIE-10. Por ahí, si ustedes tienen alguna duda o no les quedó bien claro, me lo mencionan en lo que es la retroalimentación para que yo lo retome más, porque nuestro temario es muy breve y tampoco me gustaría, a mí esta materia me apasiona y me gustaría que estuviera totalmente clara con ustedes, ¿sí? Entonces, para poder manejar lo que son el diagnóstico diferencial, la etiología y el mantenimiento de lo que serían los trastornos, debemos de ir más allá de lo que es una descripción y una clasificación. Debemos de ser sensatos al medir lo que es los criterios. Por lo tanto, porque un trastorno también influye en el pensamiento, en las emociones de una persona, o sea, la conducta va a cambiar, como ya se los había manejado, ¿sí? El etiquetar con un trastorno nos obliga en cierta forma a que nos dirijamos en el paciente, en lo que el paciente no hace, en lo que hace mal o en lo que deja de hacer. Por ello debemos definir muy bien si es un trastorno, es un problema, porque si hay algo muy claro dentro de un ser humano es su complejidad. Como ya les había dicho, es muy importante, no sé si ustedes recuerdan que dentro de lo que es la psicología clínica o la psicopatología 1, a ustedes les manejaron que primero que nada nosotros tenemos una escalita que se me olvidó ponerla aquí porque no pertenece al grupo, pero ustedes me comentan, ¿sí? Es una escala donde estamos divididos al 100. Ese 100, los primeros 35% es nuestro estilo de personalidad. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos, todo ser humano tiene una personalidad y esa personalidad está dentro de lo que serían los tres grandes grupos, el A, B y el C, y son 14 tipos de personalidad desde el DSM-5. Entonces, todos de nosotros tenemos alguno de ellos. Yo, por ejemplo, mi tipo de personalidad está entre lo que es esquizoide y obsesivo-compulsivo. Esos son mis rasgos. Entonces, ¿se imaginan cómo me pongo cuando no me salen bien las cosas? ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante, que nosotros, díganme si ustedes saben qué tipo de personalidad son y qué tipo y cómo se evalúa. Entonces, o cómo la han evaluado, si les hicieron algún estudio de personalidad. Entonces, en este caso, en los primeros 35 es nuestro estilo de personalidad. Ese estilo de personalidad, cuando sale de lo que es la normalidad, se vuelve problema. Y entonces llegaríamos del 35 al 65-70% de nuestra escalita, ¿sí? Problema. Hagan de cuenta que yo, persona, en este caso, yo estoy pasando por edad y de acuerdo a lo que es la psicología, en mi crisis, ¿sí? De mediana edad. Esa crisis me ha llevado a reevaluar muchas cosas que vamos a retomar cuando estemos hablando de lo que serían los trastornos de ajuste y adaptación. He reevaluado muchísimas cosas y eso me ha llevado a tener ansiedad, a tener depresión, a tener angustia, todo ese tipo de problemáticas, pero se llaman problemas, porque no salen de un rango normal o no salen de un rango normal con una crisis, que en este caso sería, ¿sí? Ya pasando lo que son los 70 hacia arriba, que ya es muy alta el proceso o las características, se llama trastorno de personalidad. Esa es nuestra escalita que nosotros manejamos desde el modelo estadístico. Entonces es importante que ustedes lo chequen, porque ahorita, en este momento, cuando el ser humano se vuelve muy complejo, lo primero que nada, nosotros tenemos que hacer una revaloración. Y esa revaloración la hacemos desde lo que es nuestra área que nos compete. Primero que nada, les comentaré que la psicopatología, como se llama nuestra materia, no es un área que pertenezca a la psicología, es un área que pertenece a la medicina. ¿Sí? La medicina que dice estudia y describe las características etiológicas de los trastornos psicológicos, así como averiguar las causas, el desarrollo y las consecuencias de estos comportamientos. ¿Sí? Etimológicamente, lo que es la psicopatología se maneja con estos tres raíces griegas, que sería psique, que es alma o mente, patos, que es enfermedad, y logos, que es estudio tratado. Entonces, nosotros tenemos esta parte.
es un área de la medicina totalmente. ¿Y nosotros por qué la llevamos? Porque vamos a tener la forma de llevar la psicopatología. De hecho, ustedes hace poquito vi que sí hay psicopatólogos, pero nunca se había manejado lo que es como área psicopatólogos, ¿sí? Entonces son los médicos que son psiquiatras o los psicólogos clínicos en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lleva a la aplicación práctica? A través de la psicología clínica y la psiquiatría. Nada más. Dice, el objeto de estudio de la psicopatología es la conducta normal. Todo lo que salga de lo que es la normalidad, si ustedes se acuerdan de estadística, todo lo que salga de la anormalidad va a estar dentro de lo que es la psicopatología. Yo les acabo de manejar una escalita, yo les acabo de mencionar cómo estamos, ¿sí? Pero sin embargo, ustedes recordarán muy bien sus clases de estadística, ¿sí? Hay su curva normal, que es para todos los trastornos, no nada más los de ansiedad, sino para todos los trastornos o problemas que nosotros manejamos, tenemos nuestra curva de normalidad. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica? Pues ahí estamos nosotros, la psicología clínica, ¿sí? Y la psiquiatría. Entonces, aquí tenemos una diferenciación entre lo que es la psicología clínica y la psiquiatría. Primero que nada, pues lo que nos compete a nosotros, que son psicólogos clínicos. ¿Qué nos toca o qué nos interesa? Dice, hacer el diagnóstico, manejar un tratamiento, hacer una prevención y manejar lo que serían los trastornos mentales y las conductas anormales. Pero todo esto lo vamos a evaluar, que ustedes ya también vieron en la entrevista, vamos a evaluarlo a través de lo que serían las dimensiones física, cognitiva y personal social. Estas dimensiones es para lograr un equilibrio. Aquí exactamente en donde se unen los tres, que mi figurita perdió la E, va un equilibrio. Ese equilibrio significa que el ser humano está bien cognitivamente, físicamente y socialmente. Ese equilibrio. Nosotros eso es lo que buscamos como psicólogos. En cambio, la psiquiatría, ¿qué maneja la psiquiatría? Primero, como ya les decía, es una rama de la medicina que estudia los trastornos mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas a través de la medicina. Por ahí ustedes recordarán, y si llegan, no me acuerdo si ya tomaron ustedes lo que sería farmacología, pero a través de lo que son los fármacos. La psiquiatría utiliza fármacos y el psicólogo no. El psicólogo utiliza solamente lo que serían módulos de terapia y lo que es la parte de la psiquiatría maneja lo que serían los modelos de medicina. Dice, se vale del conocimiento adquirido en su ámbito científico aplicando el alivio del sufrimiento mental asociado a los trastornos. Una pastillita y se te quita esa sintomatología que tienes, ¿sí? Entonces hay que checarlo ampliamente y por eso tenemos lo que sería la diferenciación. Ahora, ya les comenté cuál es la diferencia entre el psicólogo clínico y el psiquiatra. También quiero comentarles que esta parte, que les digo, solamente es un recordatorio de lo que ustedes vieron en psicopatología 1, ¿sí? Tenemos lo que serían los principios de una conducta normal. Primero que nada, son 6 principios. Y estos para todos, no nada más para los trastornos de ansiedad. Para todos los trastornos ustedes tienen que checarse. No hay ningún criterio que por sí solo ni aisladamente sea suficiente para definir un comportamiento. ¿Qué quiere decir esta parte? Que nosotros nos vamos a ir con los criterios y cada uno de los criterios científicos DSM-5 o la CIE-10 nos va a decir cuántos criterios debe de reunir una persona para considerarse con un trastorno. Algunos serán 3, algunos serán 4, algunos será 1, dependiendo. Por eso es muy importante que tenemos que checar cómo está. Algunos tienen que reunir más de 5, ¿sí? Entonces, por eso es importante que digamos, por ejemplo, en este caso, no porque yo tenga ansiedad o tenga yo movimientos en las manos, ya tengo ansiedad, ¿sí? Esa es una conducta ansiosa, pero no es el trastorno de ansiedad. Entonces, ese sería el primer criterio. El segundo criterio o segundo principio dice, no existe ningún comportamiento, sentimiento o actividad mental que por sí misma sea psicopatológica. Las conductas hay que analizarlas siempre en el contexto. Aquí es importante, en el contexto en el que se da. Si la conducta no se da en el contexto apropiado, esto será patológico. Por ejemplo, ahorita,
Muchísima gente tiene muchísima ansiedad, tiene hasta pánico, tiene todas las sintomatologías que pueden manejarse dentro de lo que es la ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué contexto estamos viviendo? Un contexto donde tenemos una pandemia, un contexto donde la gente ha perdido familiares, ha perdido 2, 3 familiares en el mismo, digamos, en un periodo corto, entonces ha manejado duelos, tiene miedo, todo, y eso es muy importante, ¿sí? Entonces hay que checarlo muchísimo, tanto que ahorita, por ejemplo, que están regresando algunas escuelas a lo que es las aulas. Yo en lo personal no dejé que mi hija regresara. ¿Por qué? Porque mi familia hemos vivido, yo casi pierdo a mi hijo y a mi esposo durante este inicio de año por la pandemia, entonces así se imaginan. Mi contexto ahorita, digo, prefiero 1000 veces que pierda el año o que maneje las clases en línea a que ella se vaya a contagiar, ¿sí? Entonces, ese es un contexto importante. Por eso siempre tenemos que checar y preguntar al paciente qué es lo que va pasando, qué es lo que está viviendo, por qué, y este es el contexto, ¿vale? Tercer principio. La presencia de la psicopatología representa un obstáculo importante para el desarrollo individual de la persona o para su grupo social. O sea, ya no lo aguantamos, está muy aislado, ya hace ciertas conductas que no son sociables ni aceptables en tal. O sea, ya lo está aislando del contexto de lo que es el grupo social, ¿vale? Esa sería la tercera. El cuarto principio, si los elementos que definen un comportamiento, una actividad mental, como psicopatológicos, no difieren de lo que define la normalidad, más en términos de grado, extensión y repercusiones. ¿Qué quiere decir? La frecuencia, la intensidad y la intención o la repercusión que tiene cada uno de ellos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros chequemos qué frecuencia, qué grado. Primero, el grado le damos de 0 a 10, cuál sería el porcentaje, la extensión, qué tanto dura. Por ejemplo, cada cuándo te dan los episodios de pánico, cada cuándo te da por llorar, cada cuándo. Entonces ahí vamos a tener, y ahora qué repercusiones va teniendo. Por eso es muy importante que nosotros manejemos elementos que aquí se retoman, como lo que es la frecuencia, la duración y la intensidad. Esos son los 3 elementos que nos está tomando aquí: frecuencia de la conducta, la intensidad de la conducta y la duración de la conducta. Entonces, por eso es importante que nosotros chequemos este principio número 4, ¿sí? El 5, principio número 5. La presencia de psicopatologías no conlleva necesariamente ausencia de salud mental, nada más. Hay personas que somos más ansiosas, ¿sí? Sobre todo se los comento porque ya les decía hace ratito de la personalidad. Tenemos lo que sería una personalidad ansiosa y esa personalidad, una personalidad obsesiva, y esa personalidad es una ansiedad. O sea, por ejemplo, a mí si no me salen bien las cosas me pongo ansiosa. Si no cumplo con ciertas tareas me da ansiedad y eso es muy normal en mi personalidad, ¿sí? Entonces, y por último, el principio 6, salud no implica simplemente ausencia de enfermedad. Nada más, que quiere decir que a lo mejor no te estoy checando lo que sería tu comorbilidad con otros trastornos, o no estoy checando lo que sería tu diagnóstico diferencial con algunos otros elementos. Esos serían los 6 principios totalmente de una conducta normal, y que espero que ustedes, primero que nada, los hayan visto en psicopatología, ¿no? Y 2, que los recuerden para esto, porque es lo que vamos a estar checando, ¿saben? Ahora, estos principios que les acabo de comentar salen o manejan lo que sería una conducta adaptativa o desadaptativa. Todo ser humano se tiene que adaptar. ¿Qué es una adaptación? Dice, la mayoría de las conductas anormales se deben a un fallo de adaptación. Por adaptación vamos a entender el equilibrio entre lo que la persona hace y desea hacer por un lado y lo que el ambiente requiere por otro, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a requerir? Muchos de nosotros hemos tenido que regresar a trabajar, algunos estamos en casa, otros han tenido que estar regresando a sus áreas laborales. Entonces, ese es un equilibrio que se tiene que checar. ¿Cómo le vamos a hacer? A través, por mucha ansiedad que tenga, si yo tengo necesidad de salir a trabajar, pues tengo que buscar la forma de cómo prevenirlo. A lo mejor me llevo mis
como se dice, todos mis productos para desinfectarme, ando lavando. Tengo un compañero que él cada que te saluda, cada que todo, no le ha dado, pero dice que le dio a dos de sus familiares y él anda bien paniqueado, cada que te saluda y demás, se desinfecta. Él anda con su gelecito en todo, ¿sí? Entonces así, no te saluda de la mano, pero te da así y de todas maneras se desinfecta, ¿sí? Y cada que sube a su carro y todo se desinfecta. Entonces, vean, esa es una adaptación que estamos checando. Algunas personas lo considerarían a lo mejor extraño, a lo mejor en algún momento nos consideramos fuera de contexto, pero sin embargo nos estamos adaptando. Y él dice, ¿sabes qué? Pues simple y sencillamente no quiero llevar ni la enfermedad a mi casa y tampoco la puedo padecer, ¿sí? Entonces, así de nada. Entonces, esa es la parte importante. Primero que nada, el primero, dice el equilibrio entre lo que la persona hace y lo que desea hacer por un lado y lo que el ambiente requiere. Otro elemento importante, la adaptación, dice, la adaptación es un proceso dinámico en la medida en que el contexto cambia. ¿Cómo va a cambiar la cultura, la ideología y el tiempo? Si nosotros checáramos cómo se vivió la pandemia de 1910, algo así, más o menos, a la de ahorita, va a haber muchas diferencias, ¿sí? Va a haber muchas situaciones. Por eso tenemos que checar, o la pandemia, cómo se está llevando en China, cómo se está llevando en México, cómo se está llevando en Estados Unidos, o cómo se... Esa es cultura. Las ideologías también. Acabo de ver a una chica que el país que menos ha checado o tiene prevención en la pandemia y lo está manejando de otra manera es Alemania, ¿sí? El país germánico. Alemania está en contra de todos estos elementos. Yo no he escuchado ninguna nota de Alemania, pero yo sigo una youtuber en la cual decía que lo que está previendo ellos es toda la alimentación. O sea, cerraron fronteras y lo que están cuidando es muchísimo la alimentación, más que andarse desinfectando y más que andar limpiando las cosas, es su alimentación, ¿sí? Entonces tenemos que checar ampliamente porque ustedes ya saben que esto maneja lo que serían las defensas bajas y todo eso, ¿vale? Entonces, eso es lo que cada cultura está manejándose diferentemente, ¿no? Aquí no nos han dicho para nada que nos alimentemos bien, que nos, ¿cómo se llama? Que tomemos vitaminas o que tomemos ciertas cosas. Entonces, hay que checar totalmente eso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos contexto, cultura, ideología y tiempo. La conducta cambia para adaptarse a ella, ¿sale? Entonces, bueno, ya que estamos nosotros manejando la adaptación, volvemos o tomamos los dos factores que se manejan dentro de lo que es la adaptación. Una, las características personales de cada uno. Primero que nada, viene con la personalidad que ya les había comentado. Primero, el grado de estrés. Todo ser humano vive estrés, todo, ¿sí? Porque nosotros tenemos el estrés como parte de la motivación. Si ustedes ya vieron lo que fue motivación o procesos psicológicos, checaron que la motivación es muy importante. Pero nosotros vamos a tener esa motivación para favorecernos o para beneficiarnos o para perjudicarnos. Entonces, en esta cuestión tenemos nuestro grado de estrés. Por ejemplo, yo puedo estresarme y hacer mejor mis trabajos, pero también puedo estresarme y enfermarme. Entonces, ¿cuál sería mi motivación? Por eso es el grado de estrés. Y aquí es donde vamos a estar checando, ¿sí? De hecho, laboralmente ya se manejan dos tipos de estrés. El distrés, que es el estrés malo o dañino, y el eustrés, que es el estrés bueno o que te motiva a hacer cualquier cosa. Ustedes ahorita tienen eustrés porque aunque tienen que llegar, ver las clases, ver todo el material que se les deja y toda esta situación, su motivación es sacar una carrera, es hacer alguien, ser un profesionista. Y ahí están su grado de estrés. Ahora, la vulnerabilidad, aquí viene nuestra temperamento. ¿Qué vulnerabilidad tenemos? Recuerden que nosotros podemos tener un temperamento débil o un temperamento fuerte. Eso también ya lo vieron en personalidad. Y entonces ahí, ¿qué tan vulnerables somos? Y dentro de esta vulnerabilidad también tenemos nuestro grado de resiliencia o afrontación. La resiliencia, ¿cómo utilizamos esto? O sea, que a mí me tocó mal, y de hecho ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? Me toca un mal elemento y lo utilizo para cambiar o me voy a devastar totalmente, ¿sí? Esas serían las características personales de cada uno de los sujetos, ¿sí? El segundo es las características de la situación a la que tengamos que adaptarnos, la cultura, la ideología y los tiempos.
nuevamente retomo, cultura, ¿qué grupo? A lo mejor eres de las personas que trabajan en una fábrica. No han dejado de trabajar, han tenido que acortar horarios, han tenido que manejar, pero ellos desde que inició la pandemia han tenido que trabajar. Y pues tu forma, dice, si no trabajo no me mantengo, si no hago esto, o sea, por eso hemos tenido que manejar muchísimos elementos que dicen, si no salgo, si no voy a vender, por ejemplo, los comerciantes, ellos han tenido que adaptarse, ¿sí? Han tenido que manejar lo que sería su cultura, su ideología y sus tiempos de cómo trabajar. Entonces, esta es la parte en la cual en la situación. Dice, las situaciones que provocan una mala adaptación pueden ser situaciones tanto positivas como negativas, que ya se los había comentado, ¿sí? Finalmente, lo que hace que se produzca una conducta desadaptada es la unión de las características estrés, afrontación y vulnerabilidad. Este esquema va a estar controlado por las habilidades de afrontamiento que se tengan. Cuanto más vulnerables necesitemos, menos estresores. Sin embargo, cuanto menos vulnerables necesitamos más estresores. Hay gente que no importa qué estresores les va generando, sino que se va desarrollando ampliamente. Aquí nada más les manejo lo que sería la definición de lo que es el estrés, la vulnerabilidad, afrontación y resiliencia. Sí, el estrés, dice, es una reacción común de todas las personas, que ya les decía, nosotros, todo ser humano se maneja con estrés. ¿Sí? Desde la infancia, desde lo que es la niñez, el estrés está presente, ¿sí? Dice, es una situación que nos representa exigencia, apremia oportunidades que debe aprovechar, ¿sí? Hay que verificarlo. Dice, hasta en el momento en que vas buscando tú el camión, si es que no tienes coche, vas y a la parada del camión y viene en la esquina, pues córrele, sí, ya me estoy estresando. Entonces, en esta parte se tiene que manejar. Cada persona es diferente. La vulnerabilidad, también qué tan vulnerable voy siendo, hace referencia a la probabilidad de que hay que responder de manera desadaptada a ciertas situaciones. Se los pongo estos conceptos porque es muy importante para todos los trastornos que vamos a estar checando, ¿sí? Es muy importante que nosotros digamos que la persona que tiene algún tipo de ansiedad va a tener que responder a este tipo de elementos y que nuestro modelo terapéutico al cual vamos a estar manejando va a tener que checar cómo es vulnerable. Yo no puedo decirle a una persona que se enfrente a su fobia o que se enfrente a lo que sería su pánico si no conozco su vulnerabilidad. ¿Qué tal si le provoca un paro cardíaco? ¿Qué tal si le provoca una enfermedad más grande? Entonces es importante que lo chequemos, ¿sí? Y a esa parte en la cual vamos manejando nosotros tenemos lo que es la afrontación. La afrontación es la forma en que las personas manejan las dificultades. ¿Cómo la vamos a manejar? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a checar? Dice, aquí tienen especial importancia las técnicas de afrontación. Nosotros como profesionistas tenemos que enseñarles técnicas de afrontación a las personas. Tenemos que manejarlo para que ellos manejen lo que sería su grado de resiliencia, ¿sí? Cómo lo viven y se va dando. Ok, pasando ya a lo que sería la evaluación de los trastornos, pues tenemos las dos clasificaciones. Para nuestro programa nos maneja lo que sería el CIE-10 y lo que es el DSM-4. Sin embargo, yo ya les estoy poniendo la información del DSM-5. Quiero que chequen que esta información ya se está manejando DSM-5. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos cambiando. Nuevamente, aquí ya sería la cultura y el tiempo. Nosotros ya estamos con un cambio de DSM, ya estamos desde hace más de 7 años, ya tenemos un DSM-5. Los programas no han cambiado, pero nosotros como profesionistas yo no les puedo decir, chicos, síganse manteniendo en el DSM-4 porque así viene el programa. No, ustedes tienen que sacar con los mejores conocimientos y los más actualizados que se pueda. Sí, la CIE-10 todavía no, bueno, sí ya cambió, pero no está en México. Ahorita ya está la CIE-11 y está en inglés, la están llevando todavía en inglés, pero no está en ellos, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos 3 criterios para evaluar. El estadístico, que es el DSM-5, el normativo, que es el modelo de la CIE-10, y el social, el que nos va a representar nuestra comunidad, el que nos va a decir qué está fuera de lo normal y qué es lo que no está. Esto también ya lo vieron ustedes en psicopatología, ¿no? O en clínica, ¿saben? Ok. Pasando con esa pequeña introducción a lo que nosotros vamos a manejar, pues vamos a entrar a lo que es los trastornos de ansiedad, ¿sale? Los trastornos de ansiedad, nosotros, primero que nada,
nos dice que son estados de ánimo más comunes y adaptativos en el ser humano. Como ya les dije, todos vivimos ansiedad, todos, ¿sí? Dice, es fundamental para la supervivencia, pues permite enfrentar a escapar situaciones que ponen en peligro la vida. Si nosotros no tuviéramos ansiedad, no sabríamos defendernos, no sabríamos seguir la vida, no sabríamos pasar de una etapa a otra. Cada crisis que se vive, desde la infancia hasta la vejez, cada crisis que se vive con un grado de ansiedad mayor. Entonces, por lo tanto, por eso le digo que es fundamental para la supervivencia. Dice, pues permite enfrentar, escapar de situaciones que ponen en peligro la vida. Se caracteriza por miedos, inseguridades, temor, preocupación hacia ciertas situaciones. Todo lo anterior provoca una respuesta fisiológica y conductual de sobresalto y huida a dichas situaciones. Dice, sin embargo, a pesar de ser algo normal y necesario, se convierte en patológico o trastornico cuando aumenta la intensidad de estos síntomas y su duración aumenta. ¿Qué quiere decir? Que ya no nada más duró unos días, unas semanas, sino duró más, ¿sí? Como lo sucede en el duelo, que eso lo veremos posteriormente, como lo sucede en una adaptación, por ejemplo, alguien que va a regresar a la escuela, pues primero ahorita mucha gente está teniendo ansiedad por cómo se presenta todo, ¿sí? Cómo se presenta todo, pero van a ver que va a empezar a entrar la confianza, todo el rollo, y va a estar mejor. Entonces dice, aumenta la intensidad de estos síntomas y su duración aumenta, incluso en ausencia de una situación peligrosa. Lo anterior conlleva a consecuencias graves a nivel psicológico, emocional y fisiológico, induciendo la presencia de otros padecimientos, lo que lleva a afectar la manera notoria de calidad de vida del individuo. Cuando un sujeto maneja lo que es una calidad de vida diferente, una calidad de vida fuera de contexto, entonces va a tener ahí lo que sería una ansiedad diferente. Si yo, por ejemplo, en el caso personal, como ya les había comentado, que a finales del año pasado y todo lo que fueron los primeros 2 meses, enero y febrero, yo estuve en la lucha de salvar la vida de mi marido y de mi hijo, entonces por lo tanto mi ansiedad era enorme, sí, enorme, tanto que casi se me desata la diabetes, bueno, en esta parte, pero sin embargo, bueno, afortunadamente estamos bien, recuperándonos y todo, pero ahí está, y eso sucedió dentro de lo que sería, ahora sí, me cuesta mucho trabajo retomar la vida con grupos de personas, ¿sí? Entonces hay que checarlo. Dice, la ansiedad y el temor son emociones generales. Ambos términos son significativos, específicos y científicos, pero su uso común y sus características interrelacionadas se han hecho intercambiables. Por ejemplo, la fobia en un tipo de ansiedad, el temor puede ser explicado como una respuesta emocional y fisiológica, bueno, sobre todo fisiológica, porque va a tener lo que serían reacciones, ahora sí, en el organismo. Ahorita vamos a checar sudoraciones, palpitaciones, estrés, como les dice, nerviosismo, todo lo que nosotros, los ojos abrillantados, todo, nosotros vamos a tener esta parte, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que estar checando. Dice, la ansiedad se define como un estado emocional displacentero, se presenta como una manifestación de la preocupación hacia varios aspectos internos o externos sobre la salud o por alguna situación conflictiva entre el individuo y el medio ambiente, cuyas fuentes son menos fáciles de identificar. Frecuentemente se caracteriza por síntomas fisiológicos que pueden conducir a la fatiga o al agotamiento. Cuando una persona ya no puede con tanta sintomatología, su forma de reaccionar es fatiga, agotamiento, desvanecimiento, totalmente, y a veces viene una comorbilidad con la depresión. Entonces, por eso tenemos que estar checando ampliamente, ¿sí? La ansiedad puede definirse como una anticipación de un daño o una desgracia futuro, acompañada de un sentimiento de disforia y síntomas somáticos de tensión. Entonces, vamos a tener nosotros diferentes niveles de ansiedad, ¿sí? Diferentes grados de intensidad. Como ya les había dicho, que va a depender del grado, la intensidad y la frecuencia que se maneje. Entonces, dice los diferentes grados. Dice que van desde pequeñas inquietudes, o sea, ahorita me puse nerviosa porque no iba a alcanzar el camión, pero también puedo ponerme nerviosa porque voy a conocer a una persona, o no sé si voy a pasar el examen tal. Entonces, todo esto me va a dar ciertas inquietudes, temblores notables hasta llegar a crisis. Ya cuando llegan a crisis ya está saliendo de lo normal, pero tenemos que checar cada cuando pasa una crisis, ¿sí? O por qué pasa la crisis. Todos los principios que les mencioné hace ratito.
¿sí? Vamos a tener, dice, su evolución también varía de una intensidad máxima alcanzada en unos segundos hasta varios minutos, horas o días, ¿sí? ¿Cómo vamos a estar? Dice, por lo que toca su duración, también puede abarcar algunos segundos, horas e incluso días. Algunos de los episodios de angustia se reducen a 10 minutos y rara vez llegan a durar más de 30. Eso depende de él. Vamos a tener nosotros estos 3 tipos de ansiedad. Primero que nada, la ansiedad espontánea o sin motivación. No sé por qué, pero me siento así, ¿sí? Así. Vino de la nada o por lo menos sin que conscientemente yo me sintiera el por qué. También viene lo que sería otro tipo, la ansiedad manifiesta o la ansiedad situacional o fóbica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo ya voy a tener una predisposición a una situación específica. Me voy a meter al serpentario del zoológico y entonces yo le tengo miedo a las serpientes y entonces ahí voy a entrar ya con cierta sintomatología de ansiedad, ¿sí? Y a lo mejor el subirme al puente también me da ansiedad y yo ya voy a ir con ciertos, el subir un elevador también, o ir a un lugar público, todo, o sea, todas esas partes me van a dar lo que sería una situación de ansiedad manifiesta, ¿sí? Y bueno, después también tenemos lo que sería la ansiedad anticipatoria. Se utiliza para escribir la ansiedad desencadenada por un simple pensamiento. O sea, yo sin pensarlo, sin hacer las cosas, todo, o sea, yo no me voy a subir al puente porque inmediatamente ya lo manejé de esta manera. También no voy a ir a un concierto porque ya me dio ansiedad, o sea, no lo estoy viviendo, no estoy entrando, no nada, pero sin embargo ya lo estoy manejando, ¿sí? Esas son 3 formas de representar la ansiedad, ¿vale? Dice, es importante entender también que la ansiedad como una sensación, un estado emocional normal ante determinadas situaciones y que constituyen una respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de la exigencia del día a día, tan solo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de las personas. Es cuando la ansiedad se convierte en patología, provocando malestares significativos con síntomas que afectan tanto el plano físico, psicológico y conductual. Los 3 elementos que hablábamos hace rato del modelo biopsicosocial, ¿sí? Físico, ¿qué quiere decir? Mi cuerpo está reaccionando de cierta manera. Psicológico, me siento, mis emociones, mis conductas, ya me lleva a hacer diferentes acciones. Entonces, por eso es importante, dice, que nosotros chequemos esta parte. Otro elemento importante que es de la ansiedad, tenemos que checar la diferencia entre ansiedad y angustia. Aunque son términos que se manejan como sinónimos, nosotros tenemos la ansiedad, ese es un estado psíquico de inseguridad, inquietud, nerviosismo, esperar, inmovilizar, incierta o de angustia de ánimo. En cambio, lo que es la angustia son síntomas somáticos. ¿Qué quiere decir? Que los voy a sentir totalmente en el cuerpo, voy a tener todas reacciones físicas, me duele el estómago, ya siento mariposas en el estómago, nerviosismo, ya me están temblando las manos, o sea, todo esto va a estar dentro de ¿sí? Por eso es importante que nosotros chequemos. La angustia es un afecto desagradable que puede tener relación con una situación traumatizante, actual, miedo ligero a un objeto definido, extenso o puede estar ligado a un temor irracional. Aquí nosotros, bueno, ya en el caso de ser clínicos y manejar lo que sería la psicoterapia, que ustedes todavía van a llevar materias de psicoterapia, van a determinar si, primero que nada, determinar que la persona tenga o por qué está manejando esta ansiedad, ya sea por pensamientos irracionales, por creencias que está teniendo fuera de, o por son peligros objetivos, ¿sí? Porque también hay que checarlo. Entonces, ahí se va teniendo. Chicos, todo esto que les acabo de mencionar es cómo se presenta la ansiedad. Ahora, de acuerdo a nuestra clasificación de ansiedad, todo esto es una ansiedad general, ¿sí? Y todos van a tener, de hecho, van a tener la misma sintomatología, tanto fisiológica, tanto somática, tanto emocional, tanto todo, ¿sí? Van a tener. Sin embargo, el DSM-5 los divide en 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12 trastornos de ansiedad. Y de estos nosotros vamos a ir viendo totalmente algunos de ellos. Tenemos el trastorno de angustia sin agorafobia,
Tenemos el trastorno de angustia con agorafobia, que hoy nos toca verlo, en lo que es la agorafobia con historia de angustia o sin historia de angustia que vamos teniendo. Tenemos fobias específicas, ¿sí? Tenemos fobias sociales, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que es la última unidad. Tenemos lo que es el trastorno de estrés postraumático, que va a estar dentro de lo que sería nuestro trabajo, el trastorno de estrés agudo, que también vamos a estar checando, el trastorno de ansiedad generalizada y ¿cómo se llama? Y 3 trastornos que nosotros vamos a tener que tener bien en consideración. Primero, porque la ansiedad, como ya les dije que es un estado común, va a dar por la presencia de una comorbilidad con una enfermedad médica. ¿Qué quiere decir? Me acaban de diagnosticar cáncer, entonces yo voy a tener una ansiedad por ello. Me acaban de diagnosticar, de hecho, a mí antes de que me diagnosticaran, ahorita soy prediabética, debido a que solté procesos diabéticos durante 3 meses, ¿sí? 3 meses que fueron donde estuve yo más angustiada. Y ahí ya era una enfermedad médica y con mucha sintomatología, ¿sí? Ahí ya estaría el trastorno debido a enfermedades médicas. También tenemos lo que sería el trastorno de ansiedad inducidos por sustancias. Hay que checar muy bien y siempre les digo a mis alumnos cuando les doy psicoterapia que a la hora de entrevistar, o psicopatología también, que a la hora de entrevistar debemos de checar que la persona no esté tomando medicamentos X. ¿Qué tipo de medicamentos? Para eso llevan ustedes farmacología, para que chequen y verifiquen que un medicamento puede ocasionar síntomas de ansiedad, ¿sí? Totalmente. Entonces, les podría decir yo 80,000 medicamentos que causan ansiedad. Yo, por ejemplo, en cuestión de salud no puedo tomar ningún antigripal. A veces se les hace chistoso, pero yo una gripa o me la curo con puro limón o me la curo con tantito tequila. Es la forma de, porque si yo tomo antihistamínicos o antigripalas, no puedo porque tengo un problema en el corazón. Entonces, esa situación me hace que me cause ansiedad. Y bueno, desde pequeña nunca me dijeron, ¿sabes qué? Eso no los puedes tomar. Entonces, yo no los he tomado, no los manejo. Y de hecho, en alguna ocasión se me ocurrió tomarme un tipo de té de estos que se llaman Vivapor, algo así. Me lo tomé y me causó tremenda complicación de salud. Entonces, preferible no y checar que las personas no utilicen eso, ¿sí? Y ya el último trastorno, chicos, trastorno de ansiedad no especificado. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una, ¿cómo se dice? Sintomatología muy común entre todos ellos, pero que no va a haber en ninguna clasificación. Por lo tanto, es un trastorno de ansiedad no específico, ¿vale? Todos estos trastornos de ansiedad van a tener una vulnerabilidad y una situación complicada dentro de lo que serían sus dimensiones ¿cómo se llaman? Etiológicas, ¿sí? Y vamos a tener lo que sería esta parte. Dimensión biológica, predisposición genética. Todas las personas pueden tener una predisposición genética, en este caso, yo les decía, yo tengo una predisposición genética a este problema. Hiperactividad de las amígdalas o preparación del circuito del miedo. ¿Sí? Toda esta parte importante que debemos de checar, cómo está nuestra amígdala, cómo está nuestro cerebro, cómo está, qué reacciones. Y de hecho, otro elemento que aquí no lo toma, pero que también ya está dentro de lo que serían los nuevos estudios de la ansiedad, son los neurotransmisores. Los neurotransmisores, no sé si a ustedes les tomaron o les manejan mucho lo que sería el aspecto de los neurotransmisores, ahora llamados las neurociencias, ¿sí? Hay que checarlo. Tenemos también lo que es la dimensión psicológica, experiencias, pensamientos cognitivos y aprendizajes observacionales. Por ejemplo, ¿cómo nos van nuestras experiencias condicionantes? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué nos ha enseñado? Niños que han vivido con golpes, gente que ha vivido maltrato, que ha vivido violencia, asaltos, todo ese tipo de cosas también entra dentro de la experiencia. Distorsiones cognitivas, ¿sí? Pensamientos que se van dando, autoenfoques. Entonces, en esta situación pues, tenemos que checar y vamos a verificar nuestros enfoques que se van dando, ya sea humanistas, ya sea cognitivo, ya sea conductual, ya sea psicoanalítico. Y el aprendizaje observacional, cómo estamos viviéndolo ahorita, ¿sí? Entonces hay que checar. Otra dimensión social dice uso de la vergüenza como método de control, moderamiento parental, información negativa, toda esta parte importante, cómo vamos
A veces la gente se siente avergonzada de los sentimientos o acciones que va manejando, ¿sí? Entonces hay que checar las dimensiones socioculturales. Bueno, aquí manejaremos que en algunos países lo que sería el Taijin Kyofusi, fobia cultural, es en China y en países asiáticos se maneja totalmente patrones culturales de creencia de niños, miedos culturales diferentes, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros va teniendo una cultura que ya les había dicho, ¿sabes? Esta parte. Dentro de esto también pues, tenemos todo lo que serían los factores etiológicos de estos trastornos, tenemos lo que sería de carácter hereditario, ¿qué me están heredando mis padres? Por eso es importante averiguar hasta 4 generaciones atrás de nuestra familia, ¿sí? 4 generaciones, o sea, hasta tus bisabuelos, ¿sí? Verifiquen si alguien vivió. Todos los trastornos, tanto ansiedad, depresión y trastorno de adaptación, van a tener este criterio de carácter hereditario. Entonces hay que checarlo. Dentro de lo que serían modelos biológicos, anomalías del funcionamiento de respiración, que ya les decía, la amígdala, la forma estructural de el asma y todo este rollo, va a tener problemáticas dentro de lo que sería la ansiedad, ¿sí? Y otro elemento importante que ya les había dicho, aquí sí se los menciono, los neurotransmisores, todo lo que serían los noradrenérgicos, los serotonínicos, los adrenosinérgicos, bueno, todo lo que sería la serotonina y la adenosina. Si hay altas o bajas y no están en equilibrio, pues vamos a tener problemas, ¿sí? Entonces ahí tendremos que checar. Y los ambientales, en este caso, pues tenemos lo que serían los problemas de vivir en cierto lugar o ahorita en esta época, ¿sí? Que es importante, que se va dando. Y para ello nosotros tenemos factores de riesgo. De todos los trastornos de ansiedad, los factores de riesgo, historia familiar de ansiedad o algún otro trastorno emocional, siempre tiene que manejarse, antecedentes personales de ansiedad durante la niñez o adolescencia, incluyendo timidez y marcada. ¿Sí? Que es cómo vivimos lo que es. Por ejemplo, algo que yo les pregunto a mis pacientes es, cuando presentan ansiedad, por ejemplo, ¿cómo fue el desprendimiento en la escuela? ¿Ustedes recuerdan lo que fue su entrada al kinder o su entrada a la primaria? ¿Cómo fue? ¿Eran de los niños que se despidieron tranquilamente, bye mami, todo? ¿O eran de los que se agarraron de la puerta o de la pierna de su mamá y no lo soltaban? ¿Sí? Hay que checar, ese ya es un antecedente, ¿sí? Aunque ahorita se nos cueste complicaciones porque entonces ahí se viene un apego importante. Eventos de vida estresantes, ¿qué ha pasado? ¿Cómo vivieron primero que nada, cuál fue la primera muerte en su familia que ustedes vivenciaron como tal? Si recuerdan que una muerte, una pérdida, una situación, algo que pierden mucho los niños y que eso lo veremos nosotros en los trastornos de ajuste, sus mascotas, ¿cómo les fue? ¿Qué mascota perdiste? ¿Qué situación o cómo te despediste de tu mascota? ¿Sí? Entonces, eventos de vida estresantes o traumáticos, incluyendo el abuso. Y bueno, aquí pues ni qué más decir, ¿no? El abuso sexual que en México se da enormemente en los niños. Entonces hay que checarlo. Otro elemento o factor de riesgo dice ser mujer, pues nos han manejado como el sexo débil y más estresante. Sin embargo, bueno, también tendremos que hacer estudios. La comorbilidad con trastornos psiquiátricos, ¿sí? En este caso, depresión o trastornos de TOC totalmente, y estaremos manejando esto. Existencia de una enfermedad médica, que ya también se los mencioné hace ratito, enfermedades médicas o consumo de sustancias, todo esto nos va a traer ansiedad. Entonces, por eso son factores de riesgo. Si tú eres una persona que estás medicada, que tienes que checar todo. Y bueno, una persona que llega a lo que sería trastorno de ansiedad, es muy fácil y un porcentaje muy alto de llegar a conductas suicidas. Entonces hay que checarlo, chicos, ¿sale? Ahora sí, entramos de lleno a los dos temas que vamos a manejar, trastorno de ansiedad. Y el primero que nosotros vamos a checar es el trastorno de angustia o agorafobia. Nosotros vamos a tomar los criterios tanto del DSM-5 como de la CIE-10. Entonces, por lo tanto, tenemos siempre como profesionistas debemos manejar lo que es la clasificación. El DSM-5 lo maneja como TAA en una clasificación de 300.22 y el CIE-10 está en el apartado F en el número 400.00, ¿vale? Entonces, ese es el trastorno de angustia con agorafobia o sin agorafobia. En este caso es con agorafobia. ¿Qué es la agorafobia?
Se refiere al temor que algunas personas sienten ante cualquier situación embarazosa o lugar que les parezca difícil de escapar o donde puedan no haber ayuda disponible en caso de que se desarrolle la sintomatología de ansiedad. Son válidos los espacios abiertos o públicos como los cines, los supermercados concurridos, también los viajes lejos del hogar. Las personas con agorafobia pueden evitar por completo el lugar de situaciones temidas o bien en caso de ser necesario enfrentarlos, ¿sí? ¿Cómo lo maneja lo que es el CIE-10? Dice que son conjunto de fobias claramente bien definidas que engloban miedo a salir de casa, entrar en tiendas, en multitudes, en lugares públicos o en viajes solos de autobús, trenes o aviones. La crisis de pánico es un hecho frecuente en estos episodios. Ahorita vamos a hablar de lo que es una crisis de pánico, pero vamos a manejar qué es estar en lugares abiertos, en lugares públicos o salir fuera de casa en lejanías, ¿sale? Entonces ahí está. También el DSM-5 nos dice que es un miedo a ansiedad, acusando, lo que es aparente práctica, evitación, debe estar respecto a dos o más situaciones presentes en mínimo 6 prototípicos de agorafobia a 6 meses, como son transporte público, lugares abiertos, lugares cerrados, hacer colas o estar en medio de una multitud, estar en casa, fuera de casa, toda esta parte que tenemos que estar manejando siempre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a manejar nosotros el concepto de arriba totalmente, pero ya le estoy dejando lo que serían los dos, la CIE-10 y el DSM-5. Ahora, los criterios, chicos, los criterios fundamentales, como ya les dije, aquí nos dice claramente, el miedo a evitación marcado consiste al menos 2 de las siguientes situaciones, o sea, no es una, son 2, ¿sí? Multitudes, lugares públicos, viajes solos o viajes lejos de casa. ¿En dónde sientes esa sintomatología? 2, deben de ser 2 al menos de aquí, ¿sale? Dice, en el criterio B, al menos 2 síntomas de ansiedad en situaciones temidas deben de haber presentado juntos al menos en una ocasión desde el inicio del trastorno y uno de los síntomas debe de haber sido enumerado entre 1 y 4 a continuación. ¿Cuáles son de estos? ¿Cuáles son los que están? Síntomas autónomos, palpitaciones, golpe de corazón, ritmo cardíaco, aceleración, sudoración, temblores, sacudidas. Primero que nada tenemos que buscar que sean de 1 a 4 síntomas de estos, ¿sí? Totalmente. Si son de pecho, dificultad para respirar, sensaciones de ahogo, dolor, malestar de pecho, náuseas o malestar abdominal, totalmente. Síntomas de estado mental, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, desvanecimiento, sensación de objetos que son irreales. Todo esto, miedo a morir, todos estos síntomas los debemos de manejar. Entonces, ¿cuántos tienen que manejar? Primero, de la parte del criterio A, se manejan 2 situaciones. Si es una, no. No es, podríamos estar nosotros hablando de una crisis, ¿sí? Pero no estamos hablando de un trastorno. En el número B, 4 síntomas de los que les acabo de mencionar. 4 mínimo, ¿sale? Y luego tenemos el criterio C, la evitación a síntomas de ansiedad causa un malestar emocional significativo y el sujeto reconoce que son excesivos e irracionales. Y el D, los síntomas se restringen a predominar en situaciones temidas o ¿sí? Entonces, ahí tenemos los 4 criterios totalmente. Ahora, el DSM-5 nos habla un poquito más de criterios o de síntomas, ¿sí? Acá este es el CIE-10, este es el DSM. ¿Por qué les hablo de los dos? Porque si tú vas a trabajar en áreas laborales, clínicas del gobierno del Estado de México o salud, como serían hospitales, tú tienes que dar el enfoque de la CIE-10. Y si tú trabajas de forma personal o de forma particular, vas a utilizar el DSM-5. ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros chequemos. Y además, cuando hacemos un diagnóstico o hacemos un estudio, tenemos que decir con qué lo evaluamos. Nada más, ¿sale? En este caso, el DSM-5 nos habla de que tenemos que manejar 5 situaciones de las que están aquí. Uso de trastornos públicos, cualquiera de ellos. 2, estar en espacios abiertos, cualquiera de estos. 3, estar en sitios cerrados, cualquiera de ellos. 4, hacer cola o estar en medio de alguna multitud. Y 5, estar fuera de casa.
casa, ¿sí? 5 situaciones de cualquiera de ellas, ¿sí? Me da miedo en los autobuses, en el tren, en el barco, todo, o sea, cualquier cosa. Hay gente que le da miedo subir a un avión, hay gente que le da miedo ir sola en un taxi, entonces es importante. Dice, el criterio B. Individuos temen o evitan estas situaciones debido a las ideas de que escapar podría ser difícil o podría dificultarse, ¿sí? Entonces ahí tenemos que manejar tipos de pánico que se va dando y se va checando. En este caso, del DSM-5, tenemos nosotros 10 criterios, y de esos 10 criterios tenemos que manejar el B, ya está, el C, las situaciones agorafóbicas casi siempre evocan miedo o ansiedad, B, las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o resistente con miedo o ansiedad, E, el miedo a la situación, a la ansiedad es desproporcionado al peligro real, o sea, tenemos que checarlo, que se va planteando. El F, el miedo y la ansiedad en la habitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. ¿Sí? G, el miedo a la ansiedad o la habitación causa malestar, clínicamente significativo, que ya estábamos hablando de otro de los criterios. El I, el miedo y la ansiedad o habitación no se explica mejor que los síntomas de otro trastorno, o sea, no hay una confusión. Y el O, imperfecciones percibidas del aspecto físico del trastorno dismórfico corporal. Entonces hay que checarlo. Este sería ya un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Entonces, esos serían los primeros criterios. ¿Cómo vamos a manejar nosotros lo que es el diagnóstico diferencial? Primero que nada, de lo que sería el trastorno de agorafobia con agorafobia y trastorno de ansiedad sin agorafobia. ¿Sí? Este es el diagnóstico diferencial que dice, tenemos que diferenciarlo de lo que son primero que nada, ustedes saben qué es un diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es que no podamos confundir el trastorno con otro trastorno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen similaridad de sintomatología. Entonces, ¿con qué podemos nosotros diferenciar el trastorno de ansiedad con agorafobia? Fobias específicas, trastorno de ansiedad por separación, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, trastorno de estrés agudo, trastorno depresivo mayor. El trastorno por ejemplo, la fobia específica es que yo le tenga miedo solamente a las arañas, no a los perros, no a los gatos, no así, solamente a las arañas. El trastorno de ansiedad por separación es una etapa específica, le da a la niñez. El trastorno de ansiedad social es al estar en concurrencia con gente, ¿sí? Trastorno de pánico, tendremos que checar que nos dé la sintomatología por cierta situación. Trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático lo vamos a estar checando, pero aún así tenemos que verificar que esa sintomatología no se maneje ampliamente. Y el trastorno depresivo mayor, pues ya estamos dentro de lo que serían los trastornos de depresión, ya una comorbilidad mayor. ¿Sí? Y también nos meten otras afecciones. Cualquier afección nos va a causar problemas de ansiedad como Parkinson, esclerosis múltiple, problemas cardiovasculares. Por ejemplo, yo les decía mi problema de corazón, eso me va a causar ansiedad. Yo, por ejemplo, algo muy importante que hago es que yo en cualquier lugar llego temprano, porque si llego a prisa siempre llego sudando y que se ven síntomas de ansiedad, pero es porque no puedo agitarme demasiado, ¿sabes? Entonces ahí tenemos esta parte importante. Ahora, la comorbilidad o lo que es trastorno de ansiedad sin agorafobia, la comorbilidad dice que debemos de checar que tenga, que no esté combinado con los trastornos de ansiedad, con los trastornos depresivos, con los trastornos de estrés postraumático o con los trastornos de consumo de sustancias. Todos estos van a estar mejor explicados y más específicos, siguiendo el DSM-5, siguiendo el ICD-10 y también manejando la lectura que les dejé, ¿sale? Entonces ahí vamos a tener, como les había dicho, que cualquier persona en cualquier situación puede sufrir un ataque de pánico, también llamada crisis de angustia, es porque le va a venir un momentito
de un miedo intenso, un malestar, algo que no puede controlar específicamente, dice, y que se limita a ninguna situación particular, o sea, no sabemos por qué, pero me vino. Circunstancias que son, por lo tanto, imprescindibles, como suceden con los trastornos de ansiedad. Los síntomas dominantes incluyen inicio repentino de palpitaciones, dolor torácico, sensación de asfixia, mareo, sensación de irritabilidad, que esto se le da a las personas de repente cuando encontramos en la calle, cuando encontramos en algún evento, temblor, situación que se va a manejar, si a menudo sienten que se van a morir, sienten que pierden el control, sienten que se están volviendo locas, ¿sí? Me acuerdo de hace, que fue en el 2017 que estábamos en la institución y que tembló cuando tuvimos que salir en las áreas de resguardo. A una chica le dio un trastorno, un ataque de pánico, y se puso primero a gritar desesperadamente y a segunda a decir que creyeran en la religión, que se arrodillaran, que pidieran perdón, o sea, 20,000 cosas, ¿sí? Entonces en esa cosa algunas personas pues le hicieron caso, algunas otras solamente se rieron, o sea, va a haber diferentes situaciones que se van a manejar, pero esa chica es un ejemplo de un ataque de pánico, ¿sí? Ya después decía que no sabía por qué reaccionó así, ¿sí? Pero pues sí sabemos, o sea, le dio lo que fue el trastorno, ¿sí? Y bueno, ahí en ese momento no quiere decir que la chica tuviera lo que era el trastorno de pánico, ¿sí? Ahora, el trastorno de pánico es otro. Aquí tenemos nuevamente lo que sería la diferenciación, uno es un momentito y el otro aquí. Primero que nada, el trastorno de pánico se clasifica ahora sí en la CI-10 por el F41.0 y en el DSM-5 por el 300.01, ¿sí? Entonces vamos a estar en el grupo, vamos a tener características como son falta de aliento, sensación de asfixia, mareo, inestabilidad o debilidad, temblores o sudoración, palpitaciones cardíacas o ritmos cardíacos acelerados, náuseas, socamiento, dolores estomacales, entumecimiento, cosquilleo, toda esta parte de sintomatologías que ustedes lo están checando y que les voy a dejar la presentación aquí, todo va a estar ahí dentro de lo que serían los trastornos de pánico. Y van a ser, como ya les había dicho, son muy similares a todos los tipos de ansiedad, a todos. ¿Sí? Nada más que vamos a tener que checar por qué se lleva a cabo y en qué momento se lleva a cabo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a manejar nosotros esta existencia de diferencias? Entre ellos sus factores de riesgo, los índices de incidencia en la población son diferentes. El término crisis de pánico denota el abrupto surgimiento, o sea, la crisis surge rápidamente y sabemos por qué, o sea, no tuvo que pasar ningún otro elemento, sino surgió de una manera intensa, se manifestó y se maximizó totalmente. Estos trastornos de pánico tenemos lo que serían los síntomas, pues ya se los había dicho, síntomas principales, los principales síntomas que deben manejar, palpitaciones, o sea, no puedo controlar mi respiración y mi palpitación, estoy sudando tremendamente, temblores de sacudidas, sensaciones de dificultad para respirar. Todos estos síntomas, si yo los manejo como trastorno de pánico, a mí me dan, pero a mí me dan por cuestiones de acelerar mi ritmo, ya sea de caminar, de subir. Por eso les digo que yo voy más lentamente. De hecho, cuando camino soy muy lenta, ¿sí? Porque inmediatamente voy a sudar, porque inmediatamente mi corazón se va a acelerar, pero aquí vendría bien siendo una enfermedad fisiológica. Mi corazón se cansa. Entonces, por eso hay que checarlo en qué momento, ¿sí? Síntomas secundarios: sensación de ahogo, dolor o malestar del tórax, náuseas o malestar abdominal, sensaciones de mareo, inestabilidad. O sea, todo esto tenemos que estar preguntándolo si es que lo tienen o no lo tienen. Aquí les dejo lo que serían los criterios de los trastornos de pánico. Para no estarlos repitiendo, primero que nada, los manejamos en que va a ser una situación, dice, va a ser una exposición o un ejercicio físico intenso en una situación peligrosa o amenazante, y que tenemos que manejar lo que serían ciertos criterios, ¿sí? Estos criterios tenemos en el ataque de pánico, se caracteriza por todos los siguientes criterios diferenciados, el episodio diferenciado de intenso miedo o malestar que se va manejando, y lo vamos a checar. Se presenta al menos 4 de los síntomas que van a continuación. 4 síntomas autonómicos
síntomas relacionados con el tórax, síntomas relacionados con el estado, son 4. Nuevamente vamos a manejar esos síntomas y bueno, se va a manejar también lo que sería la exclusión del uso de frecuente de los ataques de pánico. Uno es ataques y otro es trastornos, ¿sí? Entonces vamos a tener que checar esta parte y eso nos dice el CIE-10. Ahora el DSM-5 nos menciona que el ataque de pánico tiene que manejarse en una situación súbita, aparición súbita, o sea, rápida, que se puede producir desde un estado de calma o de un estado de ansiedad. Entonces, y nuevamente tienen que manejar lo que serían al menos uno de los ataques, debe de ser, aquí sí, en el criterio B nos dice que debe haber un ataque por lo menos una vez al mes, uno o los 2 hechos siguientes, ¿sí? Entonces ahí va manejando los hechos, va manejando lo que serían los criterios que debe tener, o sea, siempre queda una sintomatología fisiológica, conductual, emocional o, o social, totalmente van a estar representados y entonces ahí tenemos muchísimos, ¿sale? Entonces por eso estos criterios, una de dos, también quiero que me digan dentro de lo que es la parte, no sé si ustedes ya tengan el DSM-5 y la CIE-10, sino para colocárselos ahí como material, ¿sale? ¿Cómo vamos a diferenciar? Pues casi todos los trastornos de ansiedad van a tener un tipo de diagnóstico diferencial muy similar, pero en este caso vamos a tener que diferenciarlo con muchas enfermedades, ¿sí? Hipertiroidismo, que también es modelos de pánico, el hiperparatiroidismo también, el feocromoticima, que son enfermedades fisiológicas. Aquí todas estas tienen una alteración hormonal, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que manejar cómo se está dando los trastornos compulsivos, los trastornos, afecciones cardiopulmonares, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta parte. Todos ellos van a dar una situación de asma. Por ejemplo, a mí cuando me daba pequeña el asma, totalmente, eran arritmias, eran situaciones de obstrucción del pulmón, del pulmón, sentir que no podía respirar, ¿sí? Después ya lo puede manejar ampliamente y nosotros tenemos que diferenciarlos con todos estos trastornos. Por eso es importante. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, primero que nada son trastornos, tanto el trastorno del pánico como la agorafobia. Nosotros tenemos lo que son un porcentaje alto. Ahorita estos son los que nos manejan los libros, de 4 a 12% y de 2.5 a 5,8%. Sin embargo, con esta etapa, estos 2 años que hemos vivido de pandemia, definitivamente aumentaron, ¿sí? Estaban comentando, no lo tengo por escrito, pero estaban comentando que en los ¿cómo se llama? Programas televisivos, que ya hay un 40% de índice de trastorno de pánico y de agorafobia. Entonces, nosotros tenemos que estar ampliamente preparados para trabajar con este tipo de trastornos, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes son más frecuentes? Se dice que no se manejan en lo que es la adolescencia, sin embargo, si vivieron una etapa muy conflictiva o muy problemática, sí se llegan a dar, ¿sí? Pero en especial, la mayor frecuencia va a ser en mujeres entre 20 y 40 años, van a tener ansiedad y la angustia, son sensaciones experimentales por todas las personas a lo largo de su existencia. Vamos a tener lo que es una ansiedad, está más relacionada con el comportamiento psíquico y angustia que con el comportamiento físico y somático. Entonces, como ya les había dicho, las enfermedades, ahorita la más común, hipertiroidismo o hipotiroidismo, cualquiera de las dos va a estar manejando ampliamente, y el consumo de tóxicos, cannabis, hongos, algunos ansiolíticos totalmente, vamos a tener este problema. Como ya les había dicho, los antigripales son tremendamente comunes, ¿sí? Chicos, esta ha sido una presentación amplia, larga, y me gustaría que ustedes me den su punto de vista, me digan qué es lo que les gustaría que se fuera ampliando. Yo no soy muy dada a dar en lo que sean los criterios, porque ya los criterios no van a cambiar. Tú nada más te vas a tu diagnóstico de DSM-5 o CIE-10 y vas a tener que checar que cubra los que te está pidiendo, 4, 5, 2, etcétera, ¿sí? Por eso es importante que nosotros los manejemos ampliamente. Pero si ustedes quieren que ampliemos más esto, pues lo podemos ampliar, les puedo dejar más información, pero coméntenmelo, ¿sale? Chicos, muchas gracias, nos vemos para la próxima semana.